Bueno, hoy vamos a ver funciones de dos variables, como veníamos viendo, pero lo que vamos a aprender en esta oportunidad es cómo determinar el dominio de estas funciones de dos variables. Bien, nosotros habíamos visto funciones de dos variables, como por ejemplo z igual a f de xy, y voy a escribir una función. Por ejemplo, 2x cuadrado más y cuadrado. Esta es una función de dos variables, ¿por qué? Porque tenemos z como función de x y de y. Ahora bien, de cada una de estas funciones, nosotros tenemos que aprender a determinar lo que es el dominio. Cuando uno tiene una función que es polinómica, como en este caso, una función de tipo polinómica, el dominio es fácil de obtener. ¿Por qué? Porque decimos que el dominio son todos los reales a la 2. Es decir, ¿qué significa escribir R a la 2? Significa que el dominio siempre se encuentra en el plano xy. Por eso tenemos reales cuadrados. Es decir, que si yo tengo un sistema de coordenadas cartesianas x, y y z, el dominio siempre lo voy a obtener, o siempre lo voy a identificar en el plano xy. Por lo tanto, si es una función polinómica, quiere decir que para cualquier valor de x y de y, la función está definida. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos otro tipo de funciones? ¿Sí? Funciones que pueden ser raíces cuadradas, funciones racionales o funciones logarítmicas. Ahí tenemos que ver bien cuál va a ser el dominio y tenemos que establecer la condición correspondiente. Por ejemplo, si yo tengo una función z igual a 2x cuadrado más y cuadrado sobre x. Esta es una función de tipo racional. ¿Y cuál es el problema que se me plantea cuando yo tengo una función racional? El problema es que el denominador se me haga cero. Por lo tanto, yo voy a escribir cuál debe ser la condición para que esta función esté definida. La condición, la voy a escribir, es que x sea distinto de 0, porque si es igual a 0, la función no va a estar definida. Bien, entonces, ¿cómo escribiría yo el dominio de esta función? Y lo escribiría así: el dominio de la función son todos los reales cuadrados, ¿sí? Tal que se cumpla que x sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo yo voy aparte de establecer y escribir ese dominio, yo tengo que ser capaz de graficarlo? ¿Cómo lo voy a graficar? En el primer caso, que es una función polinómica, voy a graficar el eje xy o yx, y me dice que son todos los reales a la 2. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Y rayo toda la parte correspondiente al plano xy. Pero cuando a mí me dicen el dominio son todos los reales excepto 0, voy a graficar entonces el sistema de coordenadas xy, pero voy a obviar que x sea 0, los x distintos de 0. ¿Dónde tengo x igual a 0? Sobre el eje x. O sea, perdón, sobre el eje y. Si yo tengo un punto acá, este punto será el punto 1, 0, por ejemplo. Bueno, entonces, todos los x distintos de 0, ¿cuáles serían los x distintos de 0? Voy a obviar el eje y, porque allá en y, x valdría 0. Entonces, lo puedo graficar como con líneas de punto. Y rayo todo. Todo excepto x igual a 0. Bien, pero vamos a modificar o profundizar
un poquito más a esto y vamos a considerar otra función más. Vamos a considerar una función z igual a la raíz cuadrada de, por ejemplo, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Aquí tenemos el caso de una raíz cuadrada. ¿Cuál es el problema que presenta una raíz cuadrada? El radicando tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, no es posible obtener una raíz cuadrada de 1004, por ejemplo, en el campo de los números reales. Ya tendría que recurrir al campo de los números complejos. Entonces, lo que hacemos es establecer nuestra condición. ¿Cuál es la condición en el caso de números irracionales? ¿O qué pasa cuando tenemos una raíz? El radicando, que en este caso nuestra condición es que el radicando 4 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0 para que yo pueda resolver esta raíz en el campo de los números reales. Con lo cual, mi dominio lo voy a escribir como son todos los reales cuadrados, tal que se cumpla que 4 menos x menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, escribo mi condición, si es raíz, si es una función racional, si es una raíz, etc. Veamos qué pasa con una función que sea logarítmica. Supongamos que tenemos la función z. Me olvidé de graficar esta. Ahora vamos a graficar. Bueno, yo tengo 4 menos x cuadrado menos y al cuadrado, que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cómo voy a graficar este dominio? Voy a decir que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Voy a despejar menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual y paso el 4 como menos 4. Bueno, voy a continuar y me queda x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Cuando yo multiplico ambos miembros por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad. Con lo cual, si ustedes pueden observar, me queda la ecuación de una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, si yo tengo que graficar, el dominio, yo sé que esta es una circunferencia de radio 2, porque si ustedes recuerdan, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es la ecuación de una cónica que se llama circunferencia, cuyo radio vale 2. Por lo tanto, voy a graficar entonces en el plano y x, voy a graficar una circunferencia cuyo radio es 2. Ahora bien, dice mayor o igual que 2. Quiere decir que voy a considerar también el contorno de mi circunferencia. ¿Pero qué voy a rayar? ¿La parte interna o la parte externa de mi circunferencia? Y ahí tengo que hacer una prueba. Voy a decir así, la condición era que x cuadrado más y cuadrado era menor o igual que 4. Con lo cual, yo voy a tomar un punto adentro y un punto afuera. Voy a tomar el punto 1, 1. Y voy a hacer esto. Voy a reemplazar a x por 1, con lo cual tendría 1 al cuadrado, más y lo reemplazo por 1, 1 al cuadrado, y me pregunto si es menor o igual que 4. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. 2. ¿Es menor o igual que 4? Sí. Quiere decir que los puntos interiores de esa circunferencia serían los que componen el dominio. Si quiero una prueba con un punto de afuera, por ejemplo, el punto 3, 1.
Y hago así, 3 al cuadrado, 9. Hago para el punto 3, 1. 3 al cuadrado, 9, más 1 al cuadrado, 1. ¿Es menor o igual que 4? Pregunto. 9 más 1, 10. 10, ¿es menor o igual que 4? No. Por lo tanto, los puntos que están fuera de esa circunferencia no van. Lo que voy a rayar es la parte interna. Entonces, este sería el dominio de mi función. ¿De cuál función? De la función z igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, fíjense, lo que hay que hacer primero es fijarse qué función tenemos. Si es una función racional, si es polinómica, si es una raíz cuadrada, si es una función logarítmica, que ya vamos a ver ahora, porque eso nos va a permitir a nosotros abrir la cabeza y decirnos, si tengo una raíz, entonces todo lo que está dentro de la raíz, como condición, tiene que ser mayor o igual que 0. Y luego observar qué figura, qué cónica nos queda, porque seguramente nos va a quedar una cónica, que puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, puede ser una hipérbola, o una parábola, cualquiera de las 4 cónicas que hemos visto. Y en función de eso, uno da entonces lo que es el dominio, para poderlo graficar. Bien, les voy a mostrar qué pasaría si tenemos una función de tipo logarítmica. Una logarítmica, que vamos a graficar también acá. Bien, vamos a poner, supongamos que tenemos la función z igual al logaritmo natural de x más y. Bien, ¿qué pasa con las funciones logarítmicas? La condición que se debe cumplir en las funciones logarítmicas es que el argumento x más y tiene que ser mayor que 0. El argumento ser mayor que 0. Bien, entonces, ¿cómo voy a escribir mi dominio? El dominio van a ser todos los reales a la 2, tal que se cumpla que x más y sea mayor que 0. Bien, ya encontré mi condición y la condición es que x más y tiene que ser mayor que 0. Ahora bien, ¿cómo grafico mi dominio? Lo que vamos a hacer es tomar esta función, x más y. Bien, x más y dice, tiene que ser mayor que 0. Yo me voy a igualar a 0 para ver qué es. Voy a despejar la y y me queda y igual a menos x. Es la ecuación de una línea recta. Es la ecuación de una línea recta. O sea que y tiene que ser distinto, o puedo decir que y tiene que ser mayor que menos x, también puedo decir. Pero lo importante es que yo me dé cuenta que esta es la ecuación de una línea recta. Y la condición es que y, al haberla despejado, tiene que ser mayor, y paso x con el signo menos. Y es mayor que menos x. Esto es la ecuación de una recta. Muy bien. Yo voy a dibujar este dominio, voy a dibujar mi sistema de coordenadas cartesianas y x, y voy a graficar esa recta, que como ustedes pueden ver, va a pasar por el origen, porque no tiene ordenada el origen, y que además tiene pendiente negativa. O sea que va a ser así. Esa es la recta y igual a menos x, con pendiente negativa. Ahora bien, me dice que y tiene que ser mayor que menos x. Los mayores que menos x. Ahora, ¿qué voy a graficar? ¿Qué voy a rayar? ¿Por encima o por debajo de esa recta?
Para eso voy a hacer lo de tomar puntos. Voy a tomar un punto, por ejemplo, acá. El punto 1, 1. Este puntito. Y voy a poner, o voy a tomar el punto, por ejemplo, vamos a tomar un punto 1, 2. Me gusta más. 1, 2. Entonces voy a poner 2 es mayor que menos, y tomé el punto 1 en X, 2 es mayor que menos 1, sí. Quiere decir que son todos los valores que están por encima de esa línea recta. Estos son los valores del dominio que cumplen con que Y es mayor que menos X. Porque los que están por debajo serían los menores que menos X. Pero además hay otra cosa más a considerar, que me dice mayor, no mayor o igual. Si me dice mayor o igual, yo tengo que graficar la recta con trazo continuo. Pero como me dice mayores, a la recta no la considera. Entonces voy a graficar con líneas de punto esa recta, que no está incluida, porque son todos los mayores que, no mayores iguales, estos serían iguales, tienen que ser mayores. Si yo digo iguales, estaría sobre la recta, pero me dicen mayores, entonces a la recta no la voy a graficar con línea continua, sino con trazo, líneas de trazo, y considerar todos los puntos que están por encima de esa línea recta. Bien, eso es a grandes rasgos los problemas principales que podemos tener. Y esos problemas principales que podemos tener para determinar dominios tienen que ver entonces con que la función sea racional con raíz, una irracional con raíz cuadrada, o sea, de índice par, y radicando positivo, y tenemos el inconveniente o el problema con los logaritmos naturales. Entonces, si es una función racional, el denominador tiene que ser distinto de 0. Si es una función irracional, es decir, con raíz, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0, siempre y cuando no esté en el denominador. Y si es un logaritmo natural, el argumento tiene que ser mayor que 0. Esas son las condiciones que se deben cumplir entonces para poder terminar los dominios. Escucho preguntas. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿O todos entendieron? ¿O todos se durmieron? No. No, yo no escuché la polinómica, ¿sí? ¿Alguna condición? ¿La polinómica? Sí. La polinómica, ninguna condición. ¿Quién me pregunta? Yo, Rosario. Bien, no, la polinómica ninguna. Ninguna condición, bueno, porque para cualquier valor de X o de Y, la función está definida. No hay ningún inconveniente. Listo, gracias. ¿Pregunta más? No, bueno. Ahora lo que vamos a ver es cómo trabajar con una función completa. Es decir, una función completa sería que yo les dé a ustedes una función para estudiar. ¿Qué van a estudiar de esa función? Bueno, de esa función estudian qué dominio tiene, cuál es su imagen, recordemos que la imagen se ubica sobre el eje Z, dominio, imagen, curvas de nivel, y luego graficar el dominio y graficar la imagen de esta función. ¿Cómo sería todo esto? En cuanto a graficar el dominio, seguramente tienen que graficar alguna cónica, ¿sí? Puede ir desde una recta, o todo el plano coordenado, o pueden graficar una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Igualmente cuando hacen las curvas de nivel, recuerden que son cortes de
de superficie con planos paralelos al plano XY, y que van a tener que trazar circunferencias concéntricas, o elipses concéntricas, o hipérbolas, o parábolas, etc. Y en el caso de graficar la función en sí, si es una función que responde a la ecuación de una cuádrica, como hemos visto, ustedes la pueden graficar. ¿De qué manera la van a graficar? Y bueno, la graficarán, por ejemplo, primero buscando las intersecciones, luego las trazas, que son los cortes con los planos coordenados, XZ, ZY y XY, y después, ¿para qué? Para que finalmente ustedes puedan hacer la gráfica de esa función en el espacio que responde a una cuádrica, que es lo que ustedes pueden graficar. Por ejemplo, ¿qué cuádricas? Un paraboloide elíptico, un paraboloide hiperbólico, pueden graficar un elipsoide, un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de 2 hojas, un cilindro, ya sea elíptico, parabólico, hiperbólico o un cono. Así que todo eso pueden graficar. Si fuera una ecuación muy rara, no la van a poder graficar. ¿Rara a qué me refiero? Que sea diferente de las cuádricas que hemos estudiado, y por lo tanto pueden tener a lo mejor logaritmos, con senos, con cosenos, con tangentes, con e a la quinta, es decir, que son funciones que solo las podemos graficar con GeoGebra. Bueno, ahora vamos entonces a analizar una función completa. Bien, vamos a desarrollar una función como por ejemplo la función, vamos a empezar por una sencilla, z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Esta es la función que les voy a dar. Bien, ¿qué vamos a nosotros, cómo se analiza una función de este tipo? Una función de este tipo, siempre yo les voy a pedir que ustedes determinen el dominio, la imagen, curvas de nivel, y la gráfica. ¿De qué? Tanto del dominio como de la imagen. Eso es lo que les voy a pedir siempre que les diga que tienen que analizar una función de 2 variables. Bueno, ¿cómo se hace esto? Primero que nada, tenemos una función de qué tipo? Una función que es polinómica. Por lo tanto, no vamos a tener ningún tipo de problema, va a estar definida para cualquier valor de x de y. Por lo tanto, voy a escribir el dominio, y ¿cómo va a ser el dominio? Todos los reales cuadrados. Y ahí nomás, si quiero, lo grafico. Entonces voy a graficar el sistema de coordenadas cartesianas, y, x, y rayo todo. Y rayo todo. Bien, ya está. Un paso menos. Ahora, vamos con la imagen, todavía no la voy a dar. Y como un consejo les voy a decir que no la den hasta el final. Es decir, ¿cómo hasta el final? Y hasta que yo no haga la gráfica de la cuádrica correspondiente o de la imagen en el eje Z, porque es mucho más sencillo de esa manera. Bien, vamos con las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Bueno, las curvas de nivel son curvas que responden a la ecuación z igual a constante, o sea, igual a k.
a una constante. Entonces, yo voy a tomar la ecuación, la función, x cuadrado más y al cuadrado, y la voy a igualar a una constante. O sea que en lugar de poner z, voy a poner k. Entonces, supongamos que acá le dé el valor 0, le puedo dar el valor 1, le puedo dar el valor 4, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, se me está por quedar, me voy a quedar sin tiempo, después volvemos a entrar si me queda por darles algo más. Voy entonces a tomar la función x cuadrado más y cuadrado y lo voy a igualar a 0. Me va a quedar la ecuación de una circunferencia de radio 0, quiere decir que está concentrado en un punto, porque no tiene radio, un punto. Si ustedes han observado, esta es la ecuación de una circunferencia. Luego, cuando k es igual a 1, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sería la ecuación de una circunferencia de radio igual a raíz cuadrada de 1, que es 1. ¿Por qué hago esto? Porque la ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ahora, cuando k vale 4, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Su radio es raíz cuadrada de 4, o sea, 2. Esto a mí me da la pauta de que yo tengo que graficar las curvas de nivel. ¿Cómo lo voy a graficar? Voy a graficar el plano IX, y bueno, y voy a graficar para cuando k vale 0, un punto. Para cuando k vale 1, una circunferencia de radio 1. Para cuando 1, menos 1, 1, menos 1. Cuando vale 4, sería de radio 2. 2 y menos 2. Bien. Entonces, quiere decir que esta sería entonces la curva de nivel para k igual a 4, la curva de nivel para k igual a 1, la curva de nivel para k igual a 0. Es decir, son todas circunferencias concéntricas. Entonces, ¿qué era una curva de nivel? Era la cónica o la curva que me quedaba cuando yo cortaba digamos, la función con planos paralelos al XY. Entonces, si uno piensa de qué cuerpo o de qué cuádrica podemos estar hablando, y podría ser de una esfera, ¿sí? Podría ser de un paraboloide circular, que yo lo corte, y su proyección sobre el plano XY son todas circunferencias concéntricas. Puede ser de un cono de revolución, puede ser un cilindro circular recto, entonces donde yo hago todos los cortes con planos paralelos al XY, y su proyección sobre el plano XY son todas circunferencias concéntricas. Bien, entonces ya tenemos las curvas de nivel. Entonces para eso utilizo la ecuación z igual a constante. Bueno, ¿con qué sigo ahora? Yo tengo que investigar de qué tipo de imagen voy a obtener y cómo la voy a graficar. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿De qué cuádrica se tratará? A ver si alguien se da cuenta. Tírenme algo. ¿De qué puede ser? ¿Qué cuádrica puede ser esta? A ver, si alguien se anima a decirme qué gráfica podría obtener. Ahora lo estoy observando. A ver, ¿quién me contesta la gráfica de qué puede ser esto? ¿Nadie sabe? ¡Oh, qué vergüenza! Puede ser un paraboloide elíptico. Un cilindro. ¿Un paraboloide? ¿Quién dijo? Un paraboloide elíptico de A y B que son iguales, digamos. Un paraboloide elíptico. Bueno, Sí. podría ser. Sí. ¿Gastón, ¿Y dijiste? un cilindro? ¿Quién dijo? No, yo no hablé todavía. Ah, ¿quién dijo que puede ser un paraboloide? Santiago, Chiodi y Ali.
Santiago Chiodi, no me daba cuenta. Puede ser, Santiago, puede ser. Pero si uno no está seguro de qué es, tiene que empezar a hacer toda esta movida de investigar cuáles son las intersecciones con los ejes, cuáles son las trazas, y para después poder tener un pantallazo general de con qué cuádrica nos estamos encontrando para poderla graficar. Por lo tanto, vamos a empezar. Entonces, vamos con las intersecciones. Ahora sí, vamos con la imagen. Entonces, arrancamos con las intersecciones. Intersecciones con el eje X. Para lo cual, ¿cómo hacíamos? Y y Z igual a 0. Entonces me queda 0 igual a X al cuadrado. Más 0. O sea que me queda la intersección en X igual a 0. Ahora hacemos la intersección con el eje Y, para lo cual hacemos X y Z igual a 0. X y Z igual a 0. Entonces, me va a quedar 0 igual a 0 más Y cuadrado. Con lo cual, Y es igual a 0. Y por último hacemos la intersección con el eje Z, para lo cual X y Y se hacen iguales a 0, entonces Z es igual a 0. Así que tenemos X0, Y0, Z0. Ya sabemos que está en el origen. Entonces es una cuádrica sin centro, o sea, sin centro de simetría. Bien, entonces podemos tener, si es una cuádrica sin centro de simetría, y podemos tener un paraboloide circular o elíptico, o un paraboloide hiperbólico, o silla de montar. Esperemos que no sea la silla de montar. Bueno, ya sabemos entonces las intersecciones con los ejes. ¿En dónde? En 0, 0, 0. Sigamos ahora con las trazas. Con las trazas. Voy a hacer un fibrón, el otro fibrón más, con más tinta. Bueno, hacemos las trazas con el plano XY, para lo cual Z es igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? 0, 0 igual a X cuadrado más Y cuadrado. Que si estoy en Z igual a 0, estaré en el origen. Pero voy a tener que ir subiendo con planos paralelos al XY a una cierta altura. Por ejemplo, decir para Z igual a K, me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado, o sea que es la ecuación de una circunferencia. Ecuación de circunferencia. Ya sé que con el plano XY me da una circunferencia. Y es cierto, porque cuando vi la curva de nivel con planos paralelos al XY, lo que me daba era una circunferencia. Bien, ahora hacemos la traza con el plano XZ, para lo cual Y es igual a 0. ¿Y qué me queda? Dice Z igual a X cuadrado. Z igual a X cuadrado, que es la ecuación de una parábola. Una parábola ubicada hacia arriba. Y luego, o sea, el plano ZX. Y la otra traza es con respecto al plano YZ, para lo cual X es igual a 0, me va a quedar Z igual a Y cuadrado. De nuevo, otra parábola. Otra parábola. Entonces ya tenemos los cortes, las trazas y las intersecciones. ¿Qué me queda ahora? No sé cuánto, me queda menos de un minuto. Bueno, lo vamos a estirar, porque cuando volvamos a la reunión, yo se las voy a graficar bien, digamos, con trazas, y vamos a ver bien la imagen. Así que bueno, cuando se termine el tiempo,
volvemos a entrar con la misma idea, ¿sí? Entonces, ya con esto podemos hacer. Bueno, menos de un minuto, dice. Vamos a dejar de grabar.